Buenas noches, muy buenas noches, bienvenidos, bienvenidas. Esto es Makini para ustedes en una entrevista de esas especiales que uno llama bocato di cardenale periodístico, por la importancia, porque uno no sabe si está hablando con el posible próximo presidente de la República. Por lo menos es uno de los dos hombres más influyentes del Partido Revolucionario Moderno, líder de la oposición. Hablemos con Luis Abinader, su pensamiento y sus propuestas. Bienvenido, mi señor. Muchas gracias. No le conocía esa vena italiana. Bueno. Porque yo sabía que era Baní algo de irlandés, pero no le conocía la vena italiana. No, lo que pasa es que es un buen plato periodístico poder entrevistar a Luis Abinader. Muchas gracias. Porque en esto se trata de calidades. Gracias, y a mí me parece muy bien. Además, una línea que he visto en Luis Abinader que me ha gustado mucho y he saludado al PRM en eso, porque yo soy muy crítico de la gente que habla y se queja y no propone. Entonces me ha gustado mucho que hay una línea bochista en el PRM por aquello de que Bosch decía que había que pasar de la protesta a la propuesta. Entonces hablemos del PRM inicialmente. ¿Cómo está el partido y ese proceso de institucionalización, Luis? Sí, mira, tú sabes ya con la nueva administración, que ya tiene varios meses, tanto José Ignacio como Carolina, pues están ya empezando todos los planes que se tenían, los planes de crecimiento, el relanzamiento también en términos de línea gráfica, una nueva marketing que vamos a hacer del partido. Y nosotros estamos muy esperanzados que con esa nueva línea gráfica, con ese relanzamiento en términos de imagen, de promoción, de la publicidad que vamos a hacer y con el crecimiento, que es que le denominamos el PREMIL número 2, que es el programa de registro de militantes, fase 2, pues nosotros vamos a crecer bastante para convertirnos, Pablo, no en el principal partido de oposición, sino en el principal partido de la República Dominicana. Eso lo haremos y nos va a facilitar ya para montarnos, para que el pueblo se monte en este gran barco que va a ser la vanguardia del cambio en la República Dominicana. Bueno, hay un gran desafío, porque yo siempre he dicho con mucha preocupación que una democracia donde una sola cosa parece un partido y funciona como un partido, pues no tenía futuro, que era, refiriéndome un poco a aquel jovencísimo PRM del 2015, que tenía todo en contra, comenzando porque en verdad todavía no era un partido. Pero hablando de problemas del país, hay paros del empresariado del transporte, hay una negociación en torno a la solicitud, exigencia de modificación de la ley de hidrocarburos. ¿Qué tiene que decir Luis Abinader? ¿Qué propone que se pueda hacer desde el gobierno para modificar esa ley de hidrocarburos que permita bajar los precios de los combustibles, si es posible? Sí, mira, la pasada semana el pueblo pudo ver una rueda de prensa que hizo el PRM, donde hizo algunos pronunciamientos sobre la ley. Pero estamos personalmente, y con la ayuda también de técnicos del PRM, nosotros estamos preparando una propuesta de modificación de la ley de hidrocarburos. Es una ley que varios aspectos le afectan el costo de la gasolina. Uno de ellos es un 16% que es un impuesto ad valorem. O sea, mientras más sube el barril de petróleo, Pablo, pues más sube la gasolina, y eso no puede ser, porque llega un momento en que sería entonces un impuesto inflacionario, o sea que va a crear inflación en la República Dominicana. Entonces nosotros tenemos varias acápites de esa ley que vamos a proponer de manera responsable también para modificar, y cuando digo de manera responsable, sabiendo que de esa ley vienen unos ingresos importantes al fisco. Precisamente, alternativas, porque el gobierno por donde anda, es más de un funcionario lo ha dicho, nosotros de aquí sacamos unos chelitos. Si yo modifico esto, afectando esos chelitos, vamos mal. Sí. Alternativas para los chelitos. No, pero yo ahí voy a presentar. Entonces, en esa parte, nosotros vamos a presentar eso y lo esperamos hacer yo espero que en unos 10 días podemos estar presentando un proyecto de ley
bastante responsable, con también la manera en que podemos recuperar esos fondos por otras vías, que voy a explicar por dónde ahora en términos ya generales, dónde yo creo que lo podemos recuperar. Pero aparte de la modificación de la ley, que ahí es donde quiero ir, con la misma ley actual, la gasolina puede bajar un 10 a un 15%. Cuando digo la gasolina y digo los precios de los combustibles en términos generales, pueden bajar de un 10 a un 15%. Porque, ¿Y cómo? Porque tú eres economista y político, no, yo le voy a decir, Amago no. Sí, no. En términos del precio de referencia que toman del barril de petróleo, que una cosa es el precio de referencia que ellos toman a nivel internacional y otro el que realmente compra la refinería. Ese es un aspecto. Eso es dentro de la misma ley. Ahí hay un maquito. Ahí hay un maquito. Sí. El tema también de la actualización, que es la indexación del impuesto fijo, que es un impuesto fijo que se va indexando todos los años según la inflación. Y hemos visto que la indexación siempre favorece al gobierno en términos de la altura. Que si realmente nos vamos por la indexación anual, pues también bajaría esa parte del impuesto. Y hay 2 o 3 más acápites que sin modificar la ley, que también nosotros lo vamos a presentar cuando presentemos también nuestra propuesta de modificación a la ley de hidrocarburos. Pero además, Pablo, es que tú no puedes seguir creciendo, aumentando el precio de los combustibles, porque eso te va a llevar a aumentar todos los artículos y servicios del país, creando una inflación. Claro, fíjate que si con la parte de las valoren, ese impuesto es aumentando los ingresos. Lo que nosotros estamos hablando es de detener los ingresos. No es que disminuyan los ingresos que estás recibiendo, es que no sigas recibiendo más ingresos a medida que aumenta la gasolina. Entonces, ahí no hay que buscar más recursos porque es sencillamente, tú vas a seguir recibiendo lo mismo, pero no vas a seguir recibiendo más por el aumento de la gasolina, y me refiero en el caso del impuesto al valor. Ahora, poca gente estudió o comentó aquí un informe que hace unas semanas presentó el BID, que decía que en despilfarro y corrupción se iba un 3.8% del Producto Interno Bruto de la República Dominicana. Eso no fue el PRM, eso no fue Luis Abinader, eso lo está diciendo el Banco Interamericano de Desarrollo. ¿Tú sabes cuánto más o menos, en dinero? Eso es un poco menos de 170,000 millones de pesos. Nosotros habíamos calculado 7% del presupuesto, minutos más, minutos menos. Sí, más o menos, más o menos. ¿Sí? No, un poco más. El presupuesto del año que viene es de 900. Sí, 900, exacto, ¿verdad? Sí. Un 8%, wow. Vamos a decir. Pablo, nosotros habíamos calculado que en despilfarro, sin corrupción, que ahí estamos cerca, eran unos 96,000 millones de pesos. Claro, hace 2 años que lo habíamos calculado con el presupuesto actual. Eso aumenta y el gobierno no se ha hecho más eficiente, se ha hecho mucho más ineficiente. Bueno, pues vamos a ir. Entonces ahí hay cantidad de áreas donde tú cortar y favorecer a la población dominicana. Muy bien, nosotros nos vamos a una pausa, pero cuando retornemos, como está muy propositivo el señor Abinader, vamos a hablar de las propuestas de Abinader y del PRM para desmontar este sistema de corrupción, un sistema político, partidario, empresarial que hay en la República Dominicana hace décadas. A ver qué va a hacer el PRM para desmontar, porque aquí las cosas no son tan simples como un partido que está administrando y permitiendo tal o cual cuota de corrupción. Esto es un asunto sumamente grave. Después de la pausa, escuchemos las propuestas de Luis Abinader sobre el tema de la corrupción y el despilfarro. Ya regresamos. Aquí no hay suecos, pero aquí hay primero control y después sanción. El problema es que en estos gobiernos no hay ni control ni hay sanción.
Hablemos de propuestas. Ya tocamos el tema de la corrupción, que terrible, es una rueda que nunca se ha detenido, se ralentiza, pero vuelve y coge el ritmo. ¿Qué propone? ¿De qué manera va el PRM, Luis Abinader, ya presidente, a frenar este sistema que a veces funciona tan perfectamente, con tantos culpables? Hablemos de eso. Mira, Pablo, quiero hablarte de propuestas, y voy a hablarte de la propuesta también sobre el tema de corrupción. Y es cierto que en el país siempre ha habido corrupción, en todos los gobiernos, pero hay que ver los niveles de corrupción. Hay que ver los niveles mucho menores que los que hay actualmente. Incluso en los gobiernos de Balaguer, que tenemos que admitirlo. En mi casa mencionar a Balaguer era lo peor que tú podías mencionar. Lo que pasa es que hay una relación de corrupción con monto del presupuesto. No. En los 60 un hombre rico tenía una casa de 3 habitaciones, cuarto de servicio y un Chevrolet Impala de 6 años en la Marquesina. Sí, pero los niveles de corrupción, inclusive hasta de enseñar esos niveles de corrupción a la sociedad y de exponerse esos niveles, entonces ya la sociedad, aquí tenemos mucho que cambiar. Y yo te voy a decir algo, en 2 años aquí se cambia no solamente los hechos de corrupción, sino la percepción de la corrupción también. Obviamente una cosa va ligada a la otra. ¿Y cómo? Te lo voy a hablar. Sin poner en peligro el gobierno. No, al contrario, salvando el gobierno y salvando el país. O sea, aquí hay un problema. La gente del PRM te le va a poner difícil, no habrá facilidades y cosas. Tú pretendes hacer lo que decía Danilo que iba a hacer, de que basta el rumor público para actuar. Mira, yo quiero que graben, y bueno, y tú lo grabes este programa. Por supuesto, y está en la red desde que terminemos. Entonces, mira, Pablo, si yo no voy a hacer cambios en este país, yo me quedo en mi casa. Y lo saben los PRMistas. Yo digo en todas las reuniones de los PRMistas que el que crea que va a hacer lo mismo, que los PRMistas van a hacer lo mismo que lo que está pasando con el PLD, que no voten por mí, que voten por otro. ¿Y cómo se le va a agradecer a los financiadores de la campaña? Esos señores hay gente que decenas yo no tengo a 2 millones el cubierto. Todo el que colabore porque quiere un país diferente. Porque quiere un país diferente. Y eso lo sabe todo el mundo. Todo el que colabore conmigo es porque quieren un país diferente. Pero está claro, pero mira, porque es que si no vamos a hacer eso y si no estamos claros en hacer esos cambios, yo prefiero no ir a la presidencia de la República. Ahora sí estoy yo preocupado. Y te voy a decir esto, Pablo, mira, te voy a decir esto. No son suecos los PRMistas, vienen del PRD, pasaron por el gobierno, son el PRD con M. Pero no es, vamos a ver de qué manera se va a enfrentar Luis Abinader a una cosa así. Aquí no hay suecos, pero aquí hay primero control y después sanción. El problema es que en estos gobiernos no hay ni control ni hay sanción. ¿Y habrá sanción en el gobierno de Luis Abinader? Y te voy a decir esto, mira, control. Tú sabes, yo llevé un proyecto de ley sobre la Cámara de Cuentas, hablando también de otra propuesta. Tú sabes que la Cámara de Cuentas no está obligada a auditar ninguna institución. Es lo que ellos publiquen un cronograma de auditorías. O sea, que se pueden pasar 4 años y la Cámara de Cuentas no audita el Ministerio de Educación. Y la Procuraduría menciona el Ministerio de Educación porque es el de mayor presupuesto. Exactamente. Entonces, eso lo sabemos y lo padecemos. Exacto. Entonces, ¿va a cambiar eso? ¿Qué modificación? No, que la Cámara de Cuentas tiene que auditar anualmente todas las instituciones del Estado. Claro, hay que entregarle lo que dice la ley en términos de recursos, que es por lo menos un 0.66 del presupuesto. Y con eso nosotros calculamos y le da no solamente sus propios auditores, sino contratar auditorías privadas también para que lo hagan y que sean rotativas. Nosotros en este gobierno del cambio que viene, la Contraloría, que es el organismo interno de auditoría del gobierno, va a hacer una auditoría casi permanente semestralmente. La Cámara de Cuentas lo hará anualmente para contrarrestar una y la otra. ¿Tú sabes lo que es la sugestión de tú tener auditores permanentes en una institución? No, eso no es problema porque aquí hay DEPRECO, Pectobismol, PEPCA. Exacto, pero ahí va a estar un gobierno que va a estar vigilando terrible y que no va a esperar 5 años para decir que hubo corrupción. Y ese compañero meritorio del PRM que metió la pata y aquí está la auditoría pero se le está advirtiendo desde ahora. De la Cámara de Cuentas. Oye, se le está
está advirtiendo Te vas a desde quedar ahora. solo antes de llegar al segundo año de Se le gobierno. está advirtiendo desde ahora, y no lo creo, y no lo creo. Bueno, Segundo, sí. Ministerio Público Independiente. ¿De qué manera? Un procurador. ¿Qué tipo de independencia? Vamos a ver. No, pero yo te lo voy a... A ver. No, que lo nombre el Consejo Nacional de la Magistratura. ¿Está Pero haciéndolo ¿Va a apoyar eso? Sí, claro. No solamente lo voy a apoyar, sino haciendo una modificación porque y sacando, esa está bien. sacando al procurador de ser miembro del Consejo Nacional de la Magistratura, que fue una barbaridad en la Constitución del 2010, y también al secretario del Poder Judicial, para que sean 6 los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura, de tal manera que el peso de la oposición sea, sea mayor. Oye, cuando tú tienes un procurador, pero un procurador que el país se involucre. ¿Y el nombramiento va a ser decisión del presidente? ¿Va a seguir siendo? El consejo, igual que son el Consejo Nacional de la Magistratura, se hacen ¿Y el presupuesto, los chelitos lo va a manejar la presidencia? ¿O habrá alguna manera de independencia? Oye, pero es que el que paga manda, ya la hay, pero no la respetan. Pero en esa misma propuesta que yo hice hace un año sobre un acuerdo de institucionalidad de justicia, tanto los organismos de control como la justicia automáticamente sacan el dinero del presupuesto. O sea, directamente tienen que pasarse. No tienen que esperar que el presidente lo haga, sino directamente se le entregan por ley y ese por ciento, que es un 2.66 sí, a la justicia, y en todos, tanto a los organismos de control como a la justicia y a la procuraduría, se le está entregando la mitad de lo que dice la ley que debe de entregárselo. Por eso es que ahora están construyendo un Palacio de Justicia de la provincia de Santo Domingo. Sí. La provincia de Santo Domingo tiene el doble de habitantes del distrito y tiene la mitad de los tribunales, Pablo. Por eso tenemos una justicia tan deficiente. Entonces, en eso de propuestas, usted puede estar seguro, el pueblo puede estar seguro de que aquí va a cambiar con la decisión política. Lo que pasa es que Luis Abinader me está hablando como que él va a gobernar solo. Después de la pausa, yo necesito que tú me expliques cómo tú te vas a enfrentar a esos sectores poderosos, esa plutocracia insaciable, terrible, cuando tú vengas a aplicarles leyes y a cerrarle la llave. Vamos a hablar de eso después de la pausa. Luis Abinader, sí, muy buenas intenciones, de buenas intenciones está empedrado el camino del infierno. ¿Qué va a hacer? ¿De qué manera se va a atrever ya presidente Luis Abinader a enfrentar? Porque esto no es un asunto de que hay un funcionario corrupto. El funcionario corrupto está allá. No. Estas son unas redes terribles donde está el sector privado, aquello del corruptor y corrupto. Entonces, poner en orden este país puede costarle la presidencia a Luis Abinader, porque cuando a esos sectores se le aplique la ley con sanción, porque la estructura normativa la tenemos, yo estoy asustado. No, pero yo estoy en desacuerdo con parte del diagnóstico tuyo, Pablo. Cuando tú hablas del sector privado que está envuelto en corrupción, no es el sector privado. El sector privado empresarial tradicional, el sector comercial, del comercio de toda la vida, de la gente de trabajo, que son la inmensa mayoría de ese sector privado. Es lo contrario, está harto. Es una víctima de la corrupción. Lo que están actuando y corrompiendo son políticos metidos a comerciantes y a empresarios. No los comerciantes ni los empresarios tradicionales de este país. Los grandes grupos corporativos son inocentes de la gran corrupción que hay en el país. Yo estoy diciendo, nadie es inocente en esta parte. Hay algunos, hay de todo. No. Buscan a políticos, pero la gran corrompen y vamos la arriba. Gran mafia es de políticos metidos a suplidores del Estado, de políticos del gobierno, del PLD, metidos a empresarios, supliéndole al gobierno. Ese es donde está la mafia aquí. La gran parte de la empresa, al contrario, son víctimas de esa práctica. O sea que se va a quedar el presidente Abinader en los compañeritos del PRM que están supliendo unas ventanitas, una puertecita para una casa que está haciendo, y no va a entrar allá en los grandes negocios terribles que se hacen. Pero mira, porque en el plan anticorrupción, aquí hay cosas tan evidentes
que se hacen en todos los procesos de compra, hasta de una compañía pequeña que tiene diversas sucursales, que si tú compras este vaso, tienen una referencia de precio de los vasos. Bueno, el precio de este vaso son 10 pesos, entonces, pero no puede ser que Salud Pública lo compra a 10 y Educación lo compra a 20. Eso no existe en este país. Es que con controles eficientes, aquí se elimina el 80, el 90% de la corrupción. Ustedes, la clase política, aquí el metro cuadrado de construcción, no han querido los gobernantes. Eso estaba. Eso estaba. Por ejemplo, Doña Milagro, antes de tener en el Ministerio de Educación, en el Ministerio de Educación administrando, antes de tener todo lo que es la web en este momento, que no estaba desarrollada, ya publicaba los cheques, cada cheque y cada orden de compra con transparencia. Eso lo van a tener que hacer todos los funcionarios del gobierno nuestro. O sea, es una orden del presidente. Pero por supuesto, pero eso está en la ley, además de información pública. Porque es que tú sabes que el PLD tiene un mérito, y es que creó una estructura normativa. Ahí está hasta la Oficina de Contrataciones Públicas. Pero no la cumple nada. Pero no la crearon ellos, estaban ahí. Pero están y no ahí, la cumple. Porque yo he dicho que el 50%... ¿Aporte de qué? El 50%... Crear la estructura. Aporte, incumplir la ley. El 50%, el 50%... Pablo, de los problemas del país se resuelven aplicando las leyes y las normativas actuales. Totalmente. Óyeme. El 50% de los problemas del país. Entonces, eso es lo que hay que cumplirlo. Ellos lo que han hecho, hacerla para decir que está ahí, para no cumplirla. Ok, pero pero que el problema no es solamente ese. Vamos a poner un ejemplo. El Estado Dominicano necesita comprar camionetas y jipetas, es normal, y vehículos, ¿verdad? ¿Por qué el Estado Dominicano, esto es una vieja propuesta mía, por qué el Estado Dominicano no hace un gran concurso internacional para ver quién gana ese concurso? No, pero entonces, no tiene que ser internacional porque hay representantes aquí en la compañía internacional. O sea, internacional con sus representantes locales. Sí. Ahí debe haber varios miles de millones a mediano plazo. Pero es que se hizo la ley. Embargo, la ley manda eso. Sí, pero no se hace así. Entonces pero ya eso es otra cosa. Es que nosotros lo que vamos a cumplir la ley. Y oye, y el que no cumple ganó la Chevrolet o ganó la Toyota, entonces, porque yo siempre he preguntado, ¿qué le falta a una Ford Explorer para que sea utilizada por un ministro? Tiene que ser un vehículo de 158 la gente no sabe. Oye, Pablo, es que la gente a veces, y tú eres parte de esa población, y se nota, y con razón, de que ya no creen los políticos, de que ya está desesperanzada. Yo te noto a ti una persona desesperanzada en que pueda haber cambios. Y eso le pasa a gran parte de la población, y con razón. Pero es que la gente no sabe, y te lo tengo que decir, no cree ya lo que se están proponiendo porque cree que es más de lo mismo. Sí, pero hablemos con un ejemplo. En una presidencia de Luis Abinader, un funcionario no va a tener una jipeta de $140,000. Pero no solamente que no lo va a tener. Porque tú te vas a dejar entrevistar después. Oye, no solamente que no lo va a tener. Es que aquí, viajan hasta seminarios para analizar si el cielo es azul. Y viajan de todas las instituciones, pero mentira, países de vacaciones. Es que a nosotros vamos a gastar el dinero e invertirlo donde tiene que ser. Y te voy a decir aquí nadie del gobierno nuestro va a poder viajar en primera clase, que lo apunten. El que quiera viajar en primera clase, que el gobierno pague económica y que él entonces dé un pago especial para primera clase. Pero todo parece indicar que la gran meta de Luis Abinader... Te estoy poniendo como un ejemplo de lo que viene, el gobierno que viene, que no es el gobierno del despilfarro. Aquí se cambian... Cada vez que viene un funcionario, Pablo, cada vez que viene un funcionario a una institución, mándame a buscar una decoradora, no me gusta el color pero señor, ¿y quién le dijo a usted primero que va a durar tiempo ahí? Este es un país pobre. ¿Y tú vas a frenar mientras tú tienes los hospitales, el presidente Abinader Corona va a frenar eso. Pero hay claro que lo va a hacer, como hay controles, como se frena, como se administra y se gerencia cualquier empresa o institución, claro que sí. ¿Sí? Pero por supuesto que sí. No sé si te has dado cuenta, señor. No quiero decir que hayan algunos escapes mínimos, como lo hay en cualquier proceso, pero si se detectan esos escapes se van a corregir. Pero yo creo, y ya tenemos que irnos a una pausa, yo creo que en el centro del trabajo político de Luis Abinader está ganar la confianza y tener la credibilidad y el apoyo, porque yo estoy de acuerdo yo creo que el próximo presidente de la República será aquel que logre convencer al votante de que lo que él está diciendo ahora que va a hacer,
lo va a hacer. Y eso sí es difícil. Eso es cierto. Vamos a hablar de propuestas contigo después de la pausa. Seguimos en propuestas. No está quizás todos los días en las primeras planas de los periódicos o como el primer comentario, pero es grave la situación del agua. Seguimos en propuestas. Esta semana hubo una propuesta formal, un buen diagnóstico de Luis Abinader sobre un tema muy fundamental, pero que quizás por lo menos mediáticamente uno a veces no siente que nosotros los periodistas les damos la importancia básica, porque es una especie de tema sombrilla, que de ahí caen muchísimas cosas. Entonces, tú hablaste del agua. Vamos a hablar en este segmento final de las propuestas fundamentales de Luis Abinader en el tema del agua, en sentido general, con sus diversas aristas. Mira, esa propuesta que hicimos del agua ya había estado precedida, como dije, sobre la propuesta anticorrupción, nuestro plan de cómo enfrentar el endeudamiento, que es un tema fundamental en este país, y también del plan contra la delincuencia. Y quisimos irnos al agua por lo fundamental, como tú dices, no está quizás todos los días en las primeras planas de los periódicos o como el primer comentario, pero es grave la situación del agua. Y también yo hablo, fíjate que yo estoy hablando de un pacto, porque yo creo que en este país estos problemas fundamentales tienen que hacerse con grandes acuerdos. ¿Pero de cuál pacto está hablando? En el caso del agua. O sea, ¿habrá un pacto como el 4% así como? No, yo creo que sobre el tema del agua. Firma aquí, Danilo, Leonel, firmen aquí. El otro, Guillermo Moreno, nosotros te invitamos y te agradecemos mucho que haya acudido. Y si recuerdas que dijiste que nosotros pusimos 10 años, no ni siquiera en un periodo de 4 ni de 8 años, pusimos 10 años, especialmente para lo que tiene que ver. Que me gustó lo del pacto, quiero que insistir un poco, porque por ahí que funciona, por ahí que prende la cosa. Es demasiado importante, es como el 4%. Es que aquí tenemos que hacer un acuerdo porque es que estamos hoy en una emergencia ambiental. Es que solo el 5% de las aguas residuales del alcantarillado sanitario se están tratando en el país, Pablo, como tú lo viste. Y el resto está yendo hacia el subsuelo. Eso es grave, eso estamos contaminando el subsuelo, nuestras aguas. En el caso del riego, estamos perdiendo casi el 70% del agua que va al riego. Lo del riego el fin de semana y los días y hay que detenerlo los fines de semana, y eso es apenas con una inversión en 4 años de 25 millones de dólares de todos los canales de riego. Muchas veces estamos hablando centavos. Tú viste que son poco menos de 30 mil millones de pesos para hacer y arreglar a todos los acueductos sin las fuentes de agua, que son las presas. Pero en 4 años. En 4 años hacerlo. Y nosotros ahí incluso no tenemos que tampoco buscar dinero, porque es bueno decir, cada vez que tú tienes una promesa, las fuentes de financiamiento. Para ahí, te estabas echando. Así como tú tienes un fideicomiso que es Vial RD, nosotros vamos a crear un fideicomiso Aguas RD, donde vamos a incorporar los acueductos que los maneja el INAPA y también las CORAS. Las CORAS son las corporaciones de acueducto y alcantarillado que vamos a hacer y varias de la CORAS tecnología, más. porque los políticos hablan mucho de tecnología, en cuanto al por riego, aspersión, exacto. y los chelitos para ese riego por aspersión. En cuanto al riego por aspersión, ¿Dónde vamos a buscar un financiamiento internacional que está disponible, que lo ha ofrecido el BID en otras ocasiones, para todas las fincas del país, financiarle a 20 años, con 5 años de gracia. E incluso yo estoy proponiendo que de ese costo un 30% lo absorbe el Estado, hacer riego por goteo y por aspersión, dependiendo del tipo de cultivo que se haga. Pero con eso no estamos favoreciendo, que muy bien podríamos hacerlo solamente al productor, Pablo. Es que nos estamos ahorrando el agua pública. Es que ese productor que ahora coge una bomba y saca una cantidad de agua de los canales, va a sacar un 15% del agua que ahora mismo y la está potabilidad haciendo. Del agua, el problema de la escasez. Hace 20 años se dijo que en el siglo XX las guerras se iban a producir por escasez de agua. Señores, llegó el siglo XX, vamos por el XVIII y estamos en las mismas. El problema de la potabilidad
del agua. ¿Qué se va a hacer para que más dominicanos tengan agua en el grifo? Pero eso es lo que tiene, exacto, eso es lo que, con 30 mil millones de pesos, pero también no solamente... Pero agua de calidad que se pueda tomar. Ahí voy, no es solamente la infraestructura, es que tú tengas un laboratorio permanente. INAPA tiene su laboratorio, pero yo pienso que se puede mejorar mucho más. O sea, que todos los días nosotros estemos tomando buen trabajo, INAPA ha hecho buen trabajo, ¿no? Sí, no, bueno, no, yo no lo veo así. Aquí hay un problema con todas las instituciones públicas, Pablo. Es que el 100% de su presupuesto lo están agotando en nómina. Ese es el problema principal de la administración del PLD. O sea, ellos el 100% lo están agotando en nómina, cuando INAPA debería de agotar, qué sé yo, un 50% en nómina y el otro 50% en inversión y mantenimiento de los acueductos, que es uno de los graves problemas que tenemos. O sea, aquí los acueductos no tienen el mantenimiento del lugar. Pero con ese fideicomiso Aguas RD le vamos a llevar buena administración, porque van a tener también su retorno, como los tienen las corporaciones de acueducto y alcantarillado. La de Santiago, aún todas están politizadas, unas menos que otras, funcionan más o menos bien, funcionan también la de las romanas. Vamos a involucrar más al sector privado para que haya un mejor sostenimiento. A los productores a 40 años para que ellos produzcan y se paga lo que se tiene que pagar y aumenta Quiero la decirte producción. que esa no es una idea de Luis Abinader. Eso ya estaba planteado por el BID en el año 2000, lo que yo estoy llevándolo, porque yo quiero buscar las mejores prácticas. Chile lo hizo. Chile hizo eso. Exacto. Perú lo hizo. O sea, porque tú sabes que gran parte de Chile son desiertos. Sí. Para España es un ejemplo también de que lo hizo. España se los regaló a los productores. Oye, se los regaló a los productores. Es que sale rentable a mediano y largo plazo. Pero por supuesto, porque tú te estás ahorrando el agua pública al tú eficientizar el agua que utilizan los productores. O sea, ese es un proyecto que nosotros le vamos a financiar a todos los productores del país. Pero algo más, todos los productores, cuando tienen agua por goteo permanente y constante, Pablo, la productividad te aumenta por lo menos en un 100%. En el caso, por ejemplo, de los aguacates es en un 300%. En el caso de la cebolla es en un 300%. Porque además tú lo vas controlando y o sea, ¿cómo es el problema de aquí de la sequía? En Baní hubo 2 años terribles que quebraron gran parte de los productores. Del sur sufrieron. Baní y Asua principalmente. Sufrieron mucho. Y ahora acaba de terminar una terrible sequía también en San Juan de la Maguana, que afectó a todos los productores. Ahora, ese pacto por el agua, ¿con quién te gustaría firmarlo como candidato del PLD? ¿Con Danilo, con Leonel o con Margarita? No, con el que sea candidato del PLD. Yo, a diferencia, Pablo, de ellos, yo no me involucro en sus problemas internos, porque yo sí soy un demócrata en realidad. Yo no me involucro en esos problemas internos de ellos. El PLD se está involucrando siempre en se ha las cosas involucrado, internas. pero por supuesto siempre se ha involucrado. Siempre se ha involucrado. Y le digo y le advierto que no se involucren en los problemas de los otros partidos, ni en los temas de los otros partidos. Porque el que tiene la casa de cristal, que no tire piedra. Pero hay un tema, qué bueno que hablaste de aumento de la producción, mencionaste aguacate, eso nos lleva a un tema terrible, y es que el país nacional depende en una buena medida su producción de una mano de obra ilegal y además indocumentada. Tenemos un gran problema. Hay una ley laboral que no hay manera de que se aplique, hay una ley, un código laboral, hay una ley de migración. Mientras tanto, el sector de la construcción, los sectores agrícolas se han acostumbrado a la alta rentabilidad que significa tú tener una mano de obra ilegal, y los que hemos trabajado fuera del país como ilegales sabemos los derechos que tiene uno para hablar con el patrón cuando usted está ilegal. Finalmente finalizando, Luis Abinader, el tema haitiano, ¿qué va a ser? Mira, por favor. Mira, ese es uno de los temas que nosotros tenemos, que vamos a hacer un planteamiento. ¿Tú te recuerdas que yo dije en este programa que el 50% de los problemas del país se resuelve aplicando las leyes? Si aquí se aplica la ley de migración, se resuelve el 80% del problema haitiano, aplicando la ley de migración. ¿Y por qué a ustedes los políticos no les gusta No, pero no me habla de los políticos, porque yo no he sido gobierno, yo lo voy a aplicar. Ahora, que también cuando tú vas a la línea noroeste, donde están llenas de productores de banano, también a las plantas en Asua, por ejemplo, la producción de los no hay producción sin mano de obra haitiana, no hay producción agrícola en este país. Tú tienes primero que tecnificarla.
ayudar en esas fincas a tecnificar y dominicanizar, ya yo lo he hablado varias veces, dominicanizar la mano de obra. Pero oye lo que... Y la rentabilidad. Déjame explicarte lo que me dicen allá los productores de banano. Me dicen, Luis, okay. Aquí están dando ayuda directa a través del programa Comer el Primero, varios bonos. Si nosotros contratamos no hable así del gabinete social, a un dominicano, que se está yo creo, se ha ampliado la cobertura. No, yo lo voy a ampliar más. Estoy hablando de una situación. ¿Qué pasa? Cuando el dominicano que trabaja se involucra y es empleado, tienen que entrar en la tesorería de la Seguridad Social. Y cuando entra en la tesorería, entonces tienen que sacarlo de esas ayudas de los bonos. Es lo contrario. ¿Qué yo haría? Yo le daría eso como subsidio para que empleen dominicanos y no lo sacaría de la ayuda social. Porque eso es lo que hace entonces, si lo deja en la ayuda social y además están trabajando en los campos de agricultura, que es y todo el que me escucha a mí del área agrícola, especialmente de banano Leandro Oeste, sabe que es así. Entonces, yo lo consideraría eso como un subsidio para dominicanizar la mano de obra en esos campos. Por eso te hice el reconocimiento, porque yo he sido muy crítico con el PRM y con Luis Abinader y con Hipólito Mejía, pero me ha gustado mucho el hecho de que ya la protesta, la inconformidad, la crítica de Luis Abinader del PRM va siempre acompañada de una propuesta. Te tiré Pablo, a matar con la ley de migración, el tema haitiano, tú me haces. Ojalá que esa sea la esa línea. Esa es una de las múltiples porque tú estás de acuerdo con el debate electoral, presidencial, por supuesto. Pero esa es una de las varias soluciones al tema haitiano. Pero este país no resiste ni soporta a Haití. Nosotros somos un país pobre y no podemos con otro país pobre. Si ponemos el tema haitiano y el manejo de la economía y el endeudamiento, tenemos la próxima entrevista. No hay tiempo para más. Don Bien, Luis Abinader y Corona, el hijo de un amigo mío, que es el que es amigo mío, nos ha acompañado ni un segundo más. Gracias por su generosa compañía. Recuerden que inmediatamente termina esta entrevista, que ya terminó, está a su disposición en nuestro canal Makini en TV. Una feliz... Pero perdón. ¿Va a decir algo? Sí. Recuerdo a don Carlos Makini. Vámonos.